Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco. Y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que os animo a daros de alta en el curso. Es gratuito y lo podéis seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la primera parte del tercero de los bloques. En esta lección aprenderás a preguntar quiénes son, qué son y de dónde son los demás. También serás capaz de mantener una sencilla conversación de presentación. Y antes de empezar, comentaros que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales y no tienen respaldo de ningún tipo, solo el de los oyentes. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vaguas. Bueno, ya hemos comentado que en esta lección aprenderás a preguntar quiénes son, qué son y de dónde son los demás. También serás capaz de mantener una sencilla conversación de presentación. Bueno, estos son algunos de los interrogativos que se utilizan en euskera. Nor, que quiere decir quién o quiénes, y ser, que quiere decir qué. Fíjate en estos ejemplos. Nor zara zu? Nor zara zu? ¿Quién eres tú? Ni Mikel naiz. Yo soy Mikel. Nor zara zu? ¿Quién eres tú? Ni Mikel naiz. Yo soy Mikel. Zer da hau? Zer da hau? ¿Qué es esto? Hau mahaia da. Esto es la mesa. Zer da hau? ¿Qué es esto? Zer dira horiek? Zer dira horiek? ¿Qué son esos o qué son esas cosas? Horiek liburuak dira. Esos son libros. Zer dira horiek? ¿Qué son esos o qué son esas cosas? Horiek liburuak dira. Esos son libros. Nor zarete zuek? Nor zarete zuek? ¿Quiénes sois vosotros? Nor zarete zuek? ¿Quiénes sois vosotros? Gu Xabi eta Idoia gara. Gu Xabi eta Idoia gara. Nosotros somos Xabi e Idoia. Para preguntar sobre profesiones, también se utiliza el interrogativo zer. Fíjate en los siguientes ejemplos. Zer da Idoia? ¿Qué es Idoia? Zer da Idoia? ¿Qué es Idoia? Idoia enpresa burua da. Idoia enpresa burua da. Idoia es empresaria. Zer da Xabi? Zer da Xabi? Xabi arotza da. Xabi arotza da. Zer da Xabi? ¿Qué es Xabi? Xabi arotza da. Xabi es carpintero. Cuando se quiere preguntar sobre la procedencia de alguien o algo, se utiliza el interrogativo nongo. En la respuesta se le añade koa o koak al nombre propio del lugar. Fíjate en los siguientes ejemplos. Nongoa da Amaia? Nongoa da Amaia? ¿De dónde es Amaia? Nongoa da? Amaia oñatikoa da. Amaia oñatikoa da. Amaia es de Oñati. Oñatikoa. De Oñati. Nongoa da Xabi? Nongoa da Xabi? ¿De dónde es Xabi? Xabi zarauzkoa da. Xabi zarauzkoa da. Xabi es de Zarautz. Nongoak dira politikari horiek? Nongoak dira politikari horiek? ¿De dónde son esos políticos? Politikari horiek Baionakoak dira. Politikari horiek Baionakoak dira. Esos políticos son de Baiona. Bueno, vamos a trabajar un poco con las profesiones, lanbideak. Venga, lee y recuerda
los siguientes nombres de profesiones. Empezamos. Arrantzalea. Arrantzalea. Ya ves que hay, dentro de arrantzale, tenemos arrain, que es pescado, y zale, que es aficionado. Así que arrantzalea es pescador o pescadora. Irakaslea. Irakaslea. Irakatsi es enseñar. Irakaslea, profesor o profesora. Futbolaria. Futbolaria. Futbolista. Arotza. Arotza. Carpintero o carpintera. Iturguina. Iturguina. Fontanero o fontanera. Etxeko Andrea. Etxeko Andrea. Ama de casa. Y etxeko gizona. Amo de casa. Postaria. Postaria. Cartero. Ingeniaria. Ingeniaria. Ingeniero o ingeniera. Empresa burua. Empresa burua. Empresario o empresaria. Politicaria. Politicaria. Político o política. Alkatea. Alkatea. Alcalde. Sendagilea. Sendagilea. Médico o médica. Bueno, vamos a ver algunos saludos. Agurrak. Leí, recuerda los saludos más utilizados en euskera. Venga, va. Kaixo. Kaixo. Eso es hola. Aspaldiko. Aspaldiko. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo sin verte? Se utiliza un montón, ¿eh? Aspaldiko. Egunon. Egunon. Buenos días. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Buenas tardes. Gabón. Gabón. Buenas noches. Zer moduz. Zer moduz. ¿Qué tal? Ongi. Eta zu. Bien. ¿Y tú? Se puede decir ongi o ondo. Ongi. Eta zu. Bien. ¿Y tú? Urte askotarako. Urte es año. Asko es mucho. Askotarako para muchos. Entonces, urte askotarako para muchos años. Pero quiere decir urte askotarako encantado. Agur. Agur quiere decir adiós. Pero bueno, agurtu también es saludar. Gero arte. Gero arte, hasta luego. Gero es luego. Gero arte, hasta luego. Bihar arte. Bihar arte. Hasta mañana. Bihar es mañana. Bihar arte, hasta mañana. Ikusi arte. Ikusi es ver. Ikusi arte, hasta la vista. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a rellenar los huecos utilizando las formas verbales de izan. Por ejemplo, su futbolaria, y te falta el verbo. Su futbolaria, segunda persona del singular, su futbolaria será. Tú eres futbolista. Ni ikaslea, venga, piensa un poco. Ni ikaslea, yo soy estudiante. Ni ikaslea, naiz. Naiz. Zuek lagunak, vosotros sois amigos. Zuek lagunak, zuek lagunak. A ver, segunda persona del plural, zarete. Zarete. Venga. Haiek Mikel eta Xabi, haiek Mikel eta Xabi, ellos son Mikel y Xabi. ¿Cómo se dice son? Dirá. Haiek Mikel eta Xabi dirá. Venga. Zu es tarará, postaria. Tú no eres cartero. Zu es zara, postaria. Amaia, etxeko Andrea. Amaia, etxeko Andrea, tercera persona del singular. Amaia, etxeko Andrea. Amaia es ama de casa. Amaia, etxeko Andrea, da. Y irakaslea, tú, pero en coloquial, irakaslea, profesor, eres. Y irakaslea, haiz. Venga, siguiente. Ya vamos por el 7. Gu es tarará y turgiñak. Nosotros no somos fontaneros. Gu es gara iturginak. Venga, 8. Amaia eta Idoia bizilagunak. Amaia eta Idoia bizilagunak. Ya, piensa un poco. Dirá son. Amaia e Idoia son vecinas. Mikel ingeniaria. Mikel es ingeniero. Mikel ingeniaria da. Eta amaitzeko, para terminar, zuek ez tarara
sendagileak. Vosotros no sois médicos. Zuek ez zarete sendagileak. Bueno, ¿qué tal te ha ido? Venga, responde a estas preguntas utilizando las palabras que te comento. Por ejemplo, nor da ura, y te digo que es alkate. Nor da ura, ¿quién es él o ella? Y la palabra a utilizar es alkate, alcalde o alcaldesa. Pues la respuesta sería ura alkatea da. Él, ella es el alcalde, la alcaldesa. Venga, empezamos. Zer da hau, ¿qué es esto? Y la palabra a utilizar es mahai, que es mesa. Zer da hau, venga, piensa un poco. Hau, mahaia da. Esto es una mesa. Hau, mahaia da. Venga, bigarna. Nor da hori, y la palabra a utilizar es amaia. Nor da hori, hori, amaia da. Esa es amaia. ¿Quién es esa? Hori amaia da. Nor dira horiek, ¿quiénes son esos? Y tienes que utilizar Xabi eta Mikel. Horiek, Xabi eta Mikel dira. Venga, la guarrana. Zer dira horiek. ¿Qué son esas cosas? ¿O qué son esos? La palabra a utilizar es arkatz, que quiere decir lápiz. Horiek arkatzak dira. Esas cosas son lápices. Zer da ura, ¿qué es aquello? Y la palabra a utilizar es etxe, casa. Ura etxea da. Venga, seigarrena. Nor dira hauek, Amaia eta Idoia. Nor dira hauek? Hauek, Amaia eta Idoia dira. ¿Quiénes son estas? Pues estas son Amaia y Idoia. Hauek, Amaia eta Idoia dira. Zer da hori? ¿Qué es eso? Zer da hori? La palabra es mendi. Mendi es monte. Hori, mendia da. Nor da ura? ¿Quién es él o ella? La palabra utilizada es alcate, alcalde o alcaldesa. Nor da ura? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Ura, alkatea da. Ura, alkatea da. Bederatzi garna. Zer dira hauek? ¿Qué son estas cosas? La palabra a utilizar es liburu, libro. Hauek liburuak dira. Hamargarrena. Zer dira haiek? Sendagile. La palabra a utilizar es sendagile, médicos. Haiek sendagileak dira. Haiek sendagileak dira. Bueno, y nada más por hoy. Y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar al canal, te dejo un link en la descripción. Agur.